Dicen que toda historia sagrada nace del asombro, pero quizá haya nacido del terror, ese terror invisible que corre por las venas de quien mira hacia atrás y descubre que los hechos no coinciden con lo narrado, que las fechas no cierran, que los milagros tienen demasiada necesidad de convencimiento. ¿Acaso no es más fácil creer que dudar? ¿No será que la duda exige coraje, mientras la fe se permite el descanso? Este relato no busca consolar ni reforzar dogmas. Busca desenterrar lo que ha sido sepultado bajo 2000 años de polvo bendecido. Busca mostrar que la figura más venerada de la humanidad occidental quizá nunca haya existido tal como nos la contaron, y que Baruch Spinoza, aquel judío holandés expulsado de su propia comunidad por hereje, sabía muy bien dónde mirar cuando las certezas comenzaban a agrietarse. El nacimiento de un niño en Belén es contado como si hubiera sido presenciado por ángeles y pastores, pero nadie menciona que en el año 0 del calendario gregoriano no pudo haber nacido nadie porque ese año no existe. El año 1 es seguido inmediatamente por el año 1 antes de Cristo. El 0 es un vacío inventado siglos después por los matemáticos. ¿No resulta extraño que el acontecimiento central de la historia occidental esté fechado en un momento imposible? ¿Por qué nadie se detiene a cuestionar esta incoherencia básica? ¿Será porque hacerlo equivale a poner en duda no solo una fecha, sino toda la estructura narrativa que sostiene la fe? Spinoza entendió que los textos sagrados no fueron escritos para describir la realidad, sino para moldearla, para crear una verdad conveniente que pudiera ser impuesta con la fuerza del miedo y la esperanza. Los evangelios narran que María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén porque César Augusto ordenó un censo imperial. Cada hombre debía registrarse en su ciudad de origen. Pero aquí surge el primer problema histórico que nadie quiere ver. En los registros romanos del siglo I no existe constancia de ningún censo que exigiera semejante desplazamiento. Los censos romanos eran administrativos, ligados a la propiedad de tierras y al pago de impuestos. Nadie cruzaba cientos de kilómetros porque un emperador lejano lo ordenara sin registro alguno. ¿Por qué entonces esta historia? ¿No será que los autores de los evangelios necesitaban cumplir con la profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David? El problema era que Jesús había crecido en Nazaret. Entonces inventaron un viaje, crearon un censo ficticio para mover a los personajes donde la teología los necesitaba. Spinoza escribió en su Tratado Teológico Político que los profetas no hablaban desde la razón, sino desde la imaginación, y que los milagros no eran sino eventos naturales incomprendidos o manipulados por quienes deseaban controlar a las masas. Su argumento era devastador. Si Dios es la naturaleza misma, si no hay separación entre lo divino y lo natural, entonces no puede haber milagros, porque eso implicaría que Dios contradice sus propias leyes. Un milagro no sería una prueba de poder divino, sino una falla en la estructura del universo. ¿Y acaso Dios falla? ¿No es más razonable pensar que los relatos de milagros son fabricaciones diseñadas para impresionar a los ignorantes y consolidar el poder de quienes controlan el relato? Cuando Spinoza planteó esto, no solo fue excomulgado por los judíos de Ámsterdam, sino también denunciado por cristianos y considerado el hombre más peligroso de Europa. ¿Por qué tanto miedo a un filósofo que solo pedía pensar con claridad? Hay un segundo hecho que los textos sagrados ocultan bajo capas de veneración. Se dice que Jesús nació de una virgen porque el Espíritu Santo descendió sobre María. Pero en el original hebreo del libro de Isaías, la profecía habla de una alma, que significa simplemente mujer joven, no necesariamente virgen. La traducción al griego en la Septuaginta utilizó la palabra partenos, que sí significa virgen, y así se instaló el dogma. Un error de traducción o una manipulación intencional
convirtió a una joven casada en una virgen perpetua. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza señaló cuando afirmó que los textos bíblicos fueron escritos y reescritos por hombres con agendas políticas, no por la mano directa de un Dios infalible? Cuando lees las Escrituras como literatura histórica y no como revelación divina, las costuras comienzan a mostrarse, las contradicciones emergen, y lo que parecía sagrado se revela frágil. Desde cualquier rincón del planeta donde estés leyendo esto ahora, en este momento exacto de tu vida, quizá en una ciudad bulliciosa al mediodía o en un pueblo silencioso al amanecer, detente un instante y piensa dónde te encuentras. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando y qué hora es allí en este momento. Quizás seas de Buenos Aires y sean las 3 de la tarde, o de Ciudad de México y apenas esté amaneciendo, o de Madrid y la noche ya haya caído. Comparte este texto con alguien cercano que también se atreva a cuestionar, alguien que no tenga miedo de ver más allá de lo que siempre le enseñaron. Que las bendiciones lleguen a tu familia no por repetir dogmas, sino por atreverse a pensar. El tercer hecho imposible tiene que ver con el linaje de Jesús. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas presentan genealogías que supuestamente prueban que Jesús desciende del rey David, cumpliendo así la profecía mesiánica. Pero hay un problema fundamental. Ambas genealogías rastrean el linaje a través de José, el padre adoptivo de Jesús, no de María. Si Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y José no es su padre biológico, entonces todo el argumento genealógico se desmorona. ¿Para qué mostrar que José desciende de David si José no aportó sangre a Jesús? ¿No es esto una contradicción tan evidente que solo pasa desapercibida porque nadie se atreve a señalarla? Además, las dos genealogías son radicalmente diferentes entre sí. Mateo cuenta 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, mientras que Lucas cuenta 77. Los nombres no coinciden salvo en algunos pocos casos. ¿Cómo puede la palabra de Dios contradecirse a sí misma en algo tan básico como una lista de nombres? Spinoza argumentaba que la Biblia no es un libro de verdades eternas, sino un compendio de textos escritos por diferentes autores en diferentes épocas con diferentes propósitos. Algunos buscaban justificar el poder de ciertos linajes, otros querían legitimar conquistas territoriales, otros pretendían unificar tribus dispersas bajo una misma narrativa. La contradicción en las genealogías no es un error, sino la evidencia de que dos comunidades diferentes estaban tratando de reclamar a Jesús como propio, cada una inventando un árbol genealógico que conectara al Mesías con la casa de David de la manera que más les convenía. Y si aceptamos esto, ¿qué queda del dogma? ¿Qué queda de la idea de que cada palabra de las Escrituras es infalible y divinamente inspirada? El cuarto hecho imposible se encuentra en el relato de la matanza de los inocentes. Según Mateo, el rey Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén porque los magos de Oriente le habían informado del nacimiento de un rey de los judíos. José, advertido en sueños, huyó con María y el niño hacia Egipto. Es un relato dramático, cargado de horror y heroísmo. Pero no existe ni un solo registro histórico fuera de los evangelios que confirme este evento. Flavio Josefo, el historiador judío que documentó meticulosamente los crímenes de Herodes, no menciona esta masacre, y Herodes cometió muchas atrocidades. Mató a su esposa, a sus hijos, a innumerables rivales políticos. Si hubiera ordenado una matanza de niños en Belén, Josefo lo habría registrado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Será porque nunca ocurrió? ¿O será que los autores del Evangelio necesitaban crear un paralelismo con Moisés, quien también escapó de una matanza de niños hebreos ordenada por el faraón? La estructura narrativa exigía que Jesús fuera un nuevo Moisés,
Entonces inventaron un nuevo faraón en la figura de Herodes. ¿No es fascinante cómo la fe se construye sobre historias que colapsan bajo el peso del análisis racional? ¿No resulta revelador que el mismo método que usamos para estudiar cualquier texto antiguo, cuando se aplica a la Biblia, desmantela sus pretensiones de infalibilidad? Spinoza no atacaba la religión por odio, sino por honestidad intelectual. Él sabía que el miedo mantiene a la gente sometida y que el poder clerical depende de que nadie haga demasiadas preguntas. Por eso fue tan peligroso. Por eso su nombre fue maldito y sus libros quemados, porque mostró que el emperador estaba desnudo, que las escrituras sagradas eran tan humanas y falibles como cualquier otro texto histórico. El quinto hecho imposible se encuentra en los relatos de la vida pública de Jesús. Los evangelios dicen que realizó milagros ante multitudes, que miles de personas lo siguieron, que sus enseñanzas conmovieron a Jerusalén entera. Sin embargo, ningún historiador contemporáneo lo menciona. Filón de Alejandría vivió en Jerusalén durante el tiempo de Jesús y escribió extensamente sobre eventos religiosos y políticos de la época, pero nunca menciona a Jesús ni a sus milagros. Josefo tiene una breve mención conocida como el Testimonium Flavianum, pero los académicos coinciden en que fue una interpolación cristiana añadida siglos después, porque el estilo y el vocabulario no coinciden con el resto de la obra de Josefo. ¿Cómo puede un hombre que supuestamente resucitó muertos, caminó sobre el agua, alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, pasar completamente desapercibido para todos los cronistas de su tiempo? Spinoza habría respondido que los milagros existen solo en la mente de quienes necesitan creer en ellos. La naturaleza no puede ser violada. Dios no puede contradecirse. Si algo parece un milagro, es porque no entendemos las leyes naturales que lo gobiernan, o porque alguien está mintiendo. La resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, la curación de leprosos, todos estos relatos tienen precedentes en mitologías anteriores. El dios egipcio Osiris resucitó. El dios griego Dionisio convirtió agua en vino. Las vírgenes que dan a luz aparecen en docenas de tradiciones. ¿No será que los autores de los evangelios tomaron elementos de las religiones circundantes y los incorporaron a su narrativa para hacer a Jesús más impresionante, más divino, más competitivo en el mercado de las religiones del Imperio Romano? El sexto hecho imposible está en la crucifixión misma. Los evangelios dicen que Jesús fue crucificado un viernes, murió a las 3 de la tarde, fue sepultado antes del atardecer porque comenzaba el Sabbat y resucitó el domingo al amanecer. Eso da aproximadamente 36 horas entre la muerte y la resurrección. Pero Jesús mismo, según el Evangelio de Mateo, profetizó que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches. Hay una noche, un día y parte de otra noche. ¿Por qué esta discrepancia? ¿Por qué los evangelios no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en el tiempo que Jesús pasó muerto? Además, las descripciones de la crucifixión varían entre los evangelios. En Marcos, Jesús grita desesperado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Lucas, muere sereno diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan, sus últimas palabras son, consumado es. 3 versiones diferentes de las últimas palabras del hombre más importante de la historia cristiana. ¿No deberían coincidir? ¿No es extraño que los testigos presenciales no puedan acordar qué dijo un hombre en su lecho de muerte? Spinoza diría que esto es evidencia clara de que los evangelios no son reportes de testigos oculares, sino construcciones teológicas escritas décadas después de los eventos que describen, cada una con su propia agenda doctrinal.
El séptimo y último hecho imposible es el más inquietante de todos, la resurrección. Los 4 evangelios describen el descubrimiento de la tumba vacía, pero las versiones son irreconciliablemente contradictorias. En Mateo, María Magdalena y la otra María van a la tumba, hay un terremoto, un ángel baja del cielo y mueve la piedra. En Marcos, son 3 mujeres y encuentran la piedra ya movida, y dentro hay un joven vestido de blanco. En Lucas, son varias mujeres y encuentran 2 hombres con ropas resplandecientes. En Juan, solo María Magdalena va a la tumba, encuentra la piedra movida, corre a buscar a Pedro y al discípulo amado, y cuando regresa, ve a 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo. ¿Cuántas mujeres fueron? ¿Cuántos ángeles había? ¿La piedra fue movida antes o después de que llegaran? ¿Por qué cada evangelio cuenta una historia diferente si este es el evento más importante de toda la fe cristiana? Más aún, Pablo de Tarso, quien escribió antes que los evangelios fueran compilados, dice en su primera carta a los Corintios que Jesús se apareció primero a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos y finalmente a él mismo. Pero los evangelios no mencionan una aparición a 500 personas. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Cuándo? ¿Por qué los evangelistas omitieron un evento tan masivo? ¿O será que Pablo lo inventó para fortalecer su argumento? Spinoza sostendría que cada autor tenía sus propias razones para moldear el relato y que la verdad histórica quedó enterrada bajo capas de propaganda religiosa. La resurrección no es solo un milagro teológico, es el pilar sobre el cual se construye toda la fe cristiana. Pablo mismo lo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Entonces, todo depende de la credibilidad de este evento. Y sin embargo, las fuentes históricas fuera de los evangelios no registran nada. Las contradicciones internas entre los propios evangelios socavan su fiabilidad, y las leyes naturales que Spinoza defendía hacen imposible que un cuerpo muerto durante 3 días vuelva a la vida. No es más razonable concluir que la resurrección es un mito, una construcción teológica diseñada para transformar a un rabino itinerante ejecutado por sedición en el Hijo de Dios. Quizá ahora te preguntes por qué todo esto importa. ¿Por qué desmontar las historias que han dado esperanza a miles de millones de personas durante 2 milenios? ¿No es cruel arrebatar la fe a quienes la necesitan para sobrevivir? Spinoza respondería que la verdad nunca puede ser cruel, que la ignorancia disfrazada de fe es la verdadera crueldad. Porque cuando las personas aceptan dogmas sin cuestionarlos, se vuelven vulnerables a la manipulación. La Iglesia ha usado el miedo al infierno y la promesa del cielo para controlar gobiernos, acumular riqueza, justificar guerras, quemar herejes, torturar infieles. Todo en nombre de un Dios que quizá nunca habló y de un Mesías cuya historia está llena de agujeros. ¿No será que la verdadera blasfemia no es dudar de Dios, sino usar su nombre para oprimir? ¿No será que la verdadera herejía no es cuestionar las Escrituras, sino idolatrarlas sin leerlas críticamente? Spinoza fue llamado ateo por defender que Dios y la naturaleza son uno, que no hay un Dios personal que escuche plegarias o castigue pecados, sino una realidad infinita regida por leyes inmutables. Para él, la religión organizada había secuestrado la espiritualidad genuina y la había convertido en una herramienta de control político. La Biblia no era la palabra de Dios, sino un texto humano, valioso por su sabiduría moral, pero plagado de errores históricos y contradicciones lógicas. Cuando examinas los 7 hechos imposibles del nacimiento, vida y muerte de Jesús, no estás destruyendo la fe, estás liberándola de las cadenas de la superstición, estás permitiendo que la espiritualidad respire sin la asfixia del dogma. Porque si Jesús no nació en el año 0,
si no nació de una virgen, si su linaje genealógico es inventado, si la matanza de inocentes nunca ocurrió, si sus milagros no tienen respaldo histórico, si las circunstancias de su muerte no coinciden y si su resurrección es un mito contradictorio, entonces lo que queda no es un Dios encarnado, sino un hombre quizá sabio, quizá revolucionario, quizá imaginado por completo, pero un hombre al fin. Y aceptar eso no es renunciar a la espiritualidad, sino redirigirla hacia la verdad. Spinoza vivió en una época donde decir estas cosas significaba la muerte, no una muerte metafórica, sino literal. La Inquisición todavía quemaba herejes, los gobiernos ejecutaban blasfemos. Su propia comunidad judía lo excomulgó con una maldición tan violenta que ningún judío podía hablarle, acercarse a él, leer sus escritos, ni estar bajo el mismo techo. Fue borrado de la existencia social y, sin embargo, siguió escribiendo, siguió pensando, siguió destrozando los pilares de la religión organizada con la precisión de un cirujano que extirpa tumores. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgar todo por decir la verdad? ¿No habría sido más fácil guardar silencio, fingir conformidad, vivir en paz? Pero Spinoza no podía guardar silencio porque entendía que la verdad tiene un valor intrínseco, no porque sea útil o porque haga feliz a la gente, sino porque es verdad. Y en un mundo construido sobre mentiras, decir la verdad es el acto más revolucionario posible. Cada dogma que desmontas es una cadena que rompes. Cada mito que desenterras es un eslabón menos en la prisión mental que la religión ha construido alrededor de la humanidad. ¿Y qué encontramos cuando rompemos esas cadenas? ¿El vacío? ¿La desesperación? ¿O acaso una libertad aterradora pero hermosa? La segunda parte de esta reflexión debe adentrarse más profundamente en el conflicto entre fe y razón, mostrando cómo Spinoza no solo cuestionó los hechos históricos, sino la estructura misma del pensamiento religioso. Porque los 7 hechos imposibles que hemos examinado son solo la superficie. Debajo hay una guerra filosófica que ha durado siglos, una batalla entre quienes creen que la verdad se revela y quienes creen que la verdad se descubre, entre quienes piensan que la autoridad reside en textos antiguos y quienes piensan que la autoridad reside en la razón, entre quienes temen a las preguntas y quienes temen a las respuestas fáciles. La Iglesia Católica siempre supo que Spinoza era peligroso, más peligroso que Lutero, más peligroso que Calvino, porque los reformadores protestantes solo querían cambiar la Iglesia, no destruir sus fundamentos. Lutero creía en la Biblia, solo quería que cada persona pudiera leerla sin intermediarios. Calvino creía en la predestinación divina. Ambos seguían aceptando que Dios era personal, que Jesús era divino, que los milagros eran reales. Spinoza fue más lejos. Dijo que Dios no piensa, no planifica, no castiga, no recompensa. Que Dios es simplemente todo lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo emana. Que hablarle a Dios es como hablarle a la gravedad. Que rezar es un ejercicio psicológico, no una comunicación real. ¿Puedes imaginar el pánico que esto causó? Una religión sin un Dios personal es una religión sin poder. Sin premios ni castigos, sin cielo ni infierno. ¿Qué autoridad tiene un sacerdote? ¿Por qué alguien le daría diezmos a la Iglesia? ¿Por qué alguien aceptaría su interpretación de las Escrituras? Spinoza desmanteló el modelo de negocio de la religión organizada, y por eso fue odiado con una intensidad reservada solo para los verdaderos revolucionarios. Voltaire lo llamó el primer ateo moderno. Hegel lo llamó el fundador del pensamiento moderno. Nietzsche lo admiraba. Einstein lo citaba, porque Spinoza tuvo el coraje de mirar al abismo y no parpadear. El conflicto entre fe y razón no comenzó con Spinoza, pero él lo llevó a su conclusión lógica. Desde los primeros padres de la Iglesia hubo tensión entre la filosofía griega y la revelación judía. Tertuliano preguntaba:
¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Agustín intentó reconciliar a Platón con Cristo. Tomás de Aquino intentó reconciliar a Aristóteles con la Biblia. Todos asumían que la razón y la fe podían coexistir, que eventualmente llegarían a las mismas conclusiones porque ambas venían de Dios. Pero Spinoza dijo que no, que la fe es imaginación y la razón es conocimiento, y que nunca se encontrarán porque operan en planos diferentes. Para Spinoza, la Biblia es útil para enseñar moralidad a las masas que no pueden entender filosofía. Es un libro de obediencia, no de verdad. Los profetas no eran filósofos, sino predicadores que usaban imágenes vívidas para mover las emociones de la gente. Moisés no recibió las tablas de la ley de las manos de Dios en el monte Sinaí. Moisés, si es que existió, fue un líder político que necesitaba dar autoridad divina a sus leyes para que la gente las obedeciera. Toda la estructura del judaísmo y por extensión del cristianismo se basa en la idea de que Dios reveló su voluntad a ciertos hombres elegidos. Pero si eliminas la revelación divina, ¿qué queda? Quedan leyes humanas disfrazadas de mandatos celestiales. ¿No es liberador descubrir que no hay un Dios vigilándote, juzgando cada pensamiento, anotando cada pecado en un libro celestial? ¿No es un alivio saber que no hay un infierno esperándote si dudas, si cuestionas, si piensas por ti mismo? Spinoza decía que el miedo a Dios es el principio de la esclavitud, no de la sabiduría. La verdadera libertad comienza cuando dejas de temer castigos imaginarios y empiezas a vivir según la razón. Y la razón te dice que la naturaleza es indiferente, que no hay propósito cósmico, que tú eres responsable de crear tu propio significado. Esto aterroriza a la mayoría de las personas. Preferirían creer en un Dios que tiene un plan, que todo sufrimiento tiene un propósito, que la muerte no es el final. Spinoza no ofrece ese consuelo, ofrece algo más difícil, la verdad. Y la verdad es que cuando mueres, tu cuerpo se descompone y tu conciencia se disuelve. No hay vida después de la muerte, no hay reencarnación, no hay cielo. Lo que tienes es esta vida, aquí y ahora, y eso debería hacerla más preciosa, no menos. Cada momento cuenta porque no habrá otros, cada relación importa porque es finita, cada decisión tiene peso porque no hay un Dios que te perdone después. La Iglesia respondió a Spinoza de la única manera que sabía, con censura y condena. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de impiedad. Durante siglos, los filósofos que lo leían en secreto lo citaban sin nombrarlo. Era demasiado peligroso asociarse con él, pero las ideas no pueden ser asesinadas. Puedes quemar los libros, pero no puedes quemar los pensamientos. Y las preguntas que Spinoza planteó siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué deberíamos creer en milagros que violan las leyes naturales? ¿Por qué las iglesias acumulan riqueza mientras predican pobreza? ¿Por qué los líderes religiosos viven como reyes mientras sus seguidores mueren como mendigos? Estas preguntas son molestas porque no tienen respuestas cómodas, solo tienen evasivas teológicas. Se te dice que la fe trasciende la razón, que no debes cuestionar a Dios, que los caminos del Señor son misteriosos. Pero Spinoza rechazaba todos esos trucos retóricos. Decía que cualquier afirmación que no pueda ser demostrada racionalmente debe ser tratada como ficción. Y cuando aplicas ese estándar a la religión, todo el edificio se derrumba. Porque la religión no se basa en evidencia sino en tradición, no en lógica sino en emoción, no en verdad sino en poder. ¿Por qué entonces tanta gente sigue creyendo? Spinoza tenía una respuesta, porque la religión ofrece certeza en un mundo incierto, ofrece comunidad en un mundo solitario, ofrece significado en un mundo que parece absurdo, y la mayoría de las personas prefieren una mentira reconfortante a una verdad incómoda.
Es más fácil creer que Dios tiene un plan que aceptar que la vida es caótica y sin propósito inherente. Es más fácil creer que la muerte no es el final que enfrentar la aniquilación total. Es más fácil obedecer a una autoridad externa que asumir la responsabilidad total de tus acciones. Pero hay un costo por esa facilidad. El costo es la libertad. El costo es la verdad. El costo es la capacidad de pensar críticamente y vivir auténticamente. Cuando aceptas un dogma sin cuestionarlo, renuncias a tu autonomía intelectual. Cuando crees en milagros sin evidencia, renuncias a tu compromiso con la razón. Cuando obedeces a un sacerdote porque dice hablar por Dios, renuncias a tu dignidad como ser pensante. Y Spinoza no estaba dispuesto a pagar ese precio. Prefirió vivir en pobreza, morir joven, ser odiado por todos, antes que traicionar su compromiso con la verdad. Su vida fue dura. Trabajaba puliendo lentes para sobrevivir. El polvo de vidrio le destruyó los pulmones. Murió a los 44 años, solo, casi olvidado. Pero sus ideas sobrevivieron. Inspiraron la Ilustración. Influyeron en Kant, en Hegel, en Marx, en Freud. Cambiaron la forma en que la humanidad piensa sobre Dios, la religión, la libertad, la verdad. Y hoy, cuando enfrentamos los mismos dogmas que él enfrentó, cuando las iglesias siguen acumulando poder y riqueza, cuando los fundamentalismos religiosos amenazan la libertad y la razón, Spinoza sigue siendo relevante, quizá más que nunca. Porque vivimos en una época donde la información está al alcance de todos, pero la mayoría prefiere la ignorancia. Donde la ciencia ha demostrado que el universo tiene casi 14.000 millones de años, pero millones creen que fue creado en 6 días. Donde sabemos que la evolución es un hecho, pero se enseña creacionismo en escuelas. Donde entendemos que la mente emerge del cerebro, pero se sigue hablando de almas inmortales. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza predijo? Que la superstición sobreviviría, porque la mayoría de las personas son incapaces de vivir sin ella. ¿Acaso la verdad no tiene el derecho de ser escuchada? ¿Acaso el pensamiento crítico no merece un espacio en una sociedad que se dice libre? ¿O será que la libertad que celebramos es solo libertad de consumo, libertad de entretenimiento, libertad de distracciones, pero nunca libertad de pensamiento? Spinoza diría que una sociedad que prohíbe cuestionar sus dogmas no es una sociedad libre, es una prisión con paredes invisibles. Y los prisioneros ni siquiera saben que están encarcelados porque las cadenas están hechas de creencias, no de hierro. El conflicto entre fe y razón es también un conflicto entre autoridad y autonomía. La religión organizada depende de la autoridad de los textos sagrados, la autoridad de la tradición, la autoridad del clero. Spinoza defendía la autonomía de la razón individual, la autonomía del juicio crítico, la autonomía del pensamiento libre. Y aquí es donde el choque se vuelve inevitable, porque una institución que depende de la obediencia no puede tolerar la autonomía. Una doctrina que depende de la fe no puede tolerar la razón. Un sistema que depende del miedo no puede tolerar la libertad. Por eso Spinoza fue excomulgado. Por eso fue maldecido. Por eso fue olvidado intencionalmente durante décadas, porque representaba una amenaza existencial para el orden establecido. Si la gente empezaba a pensar como Spinoza, dejarían de ir a la iglesia, dejarían de pagar diezmos, dejarían de obedecer a los sacerdotes y todo el aparato de control se desmoronaría. No porque Spinoza fuera un revolucionario violento, sino porque era un revolucionario intelectual. Y las ideas son más peligrosas que las armas. ¿Cuántos Spinozas han existido a lo largo de la historia cuyos nombres ni siquiera conocemos porque fueron silenciados antes de que pudieran escribir?
¿Cuántas mentes brillantes fueron destruidas por la Inquisición, quemadas en la hoguera, torturadas hasta la confesión falsa, borradas de la historia? ¿Cuánta verdad se perdió porque el poder religioso no podía tolerar el disenso? Y sin embargo, a pesar de todo, la verdad sigue emergiendo, lentamente, dolorosamente, pero inevitablemente. Porque la verdad tiene una cualidad que las mentiras no tienen: la coherencia. Las mentiras se contradicen entre sí. La verdad, cuando se descubre, encaja perfectamente. Los 7 hechos imposibles del nacimiento, vida y muerte de Jesús son solo el comienzo. Cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a aplicar el mismo rigor crítico a los textos sagrados que aplicarías a cualquier otro documento histórico, todo el edificio de la fe revelada se desmorona. No porque haya una conspiración atea contra la religión, sino porque las afirmaciones de la religión no resisten el escrutinio. Son afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Son milagros sin testigos confiables. Son profecías escritas después de los eventos que supuestamente predijeron. Son dogmas impuestos por concilios políticos siglos después de los hechos que supuestamente describen. Y Spinoza vio todo esto con una claridad que asustaba. Vio que Moisés probablemente no escribió el Pentateuco, porque el texto describe la muerte de Moisés. Vio que los profetas se contradicen entre sí, porque tenían agendas diferentes. Vio que los evangelios son teología, no historia, porque cada autor moldea el relato para probar un punto doctrinal. Vio que Pablo inventó una religión completamente diferente a la que Jesús, si existió, predicó. Porque Jesús era un judío apocalíptico que creía en la inminente llegada del reino de Dios en la tierra. Pablo transformó eso en una religión de salvación personal a través de la fe en Cristo resucitado. Son 2 religiones completamente diferentes que apenas se relacionan. ¿Y cuál es la verdadera? Ninguna. Ambas son construcciones humanas, diseñadas para satisfacer necesidades psicológicas y sociales. La religión de Jesús servía para consolar a los oprimidos judíos bajo el dominio romano. La religión de Pablo servía para atraer gentiles al movimiento cristiano y expandir la iglesia. Ambas funcionaron en sus contextos, pero ninguna es verdad en el sentido objetivo del término. Son verdades relativas, verdades culturales, verdades psicológicas, pero no son verdades sobre la naturaleza de la realidad. Spinoza entendió que podemos vivir sin esas verdades religiosas. Podemos construir una ética basada en la razón, no en la revelación. Podemos encontrar significado en la vida sin creer en la inmortalidad del alma. Podemos ser buenos sin temer el castigo divino. De hecho, argumentaba que la bondad motivada por el miedo al castigo no es verdadera bondad, es solo cobardía. La verdadera virtud emerge cuando actúas bien porque entiendes racionalmente que es lo correcto, no porque un Dios invisible te está vigilando. Esto es lo que hace a Spinoza tan radical. No solo destruyó los fundamentos de la religión revelada, ofreció una alternativa, una ética sin Dios personal, una espiritualidad sin superstición, una libertad sin anarquía. Porque Spinoza no era un nihilista, no creía que todo estuviera permitido, creía en la razón como guía, en la naturaleza como modelo, en la comprensión como virtud. Su Dios no era un tirano celestial, sino la totalidad de la existencia. Su religión no era obediencia ciega, sino amor intelectual hacia el universo. Su salvación no era la vida eterna, sino la paz mental que viene de entender tu lugar en el cosmos. ¿Es esto suficiente? ¿Puede realmente reemplazar 2000 años de tradición cristiana? ¿Puede el amor intelectual de Dios competir con la promesa del cielo y el miedo al infierno? Spinoza diría que sí, pero solo para aquellos capaces de pensar. Y ahí está el problema. La mayoría de la gente no quiere pensar. Pensar es difícil. Pensar es doloroso.
Pensar te obliga a cuestionar todo lo que te enseñaron, a enfrentar la posibilidad de que tus padres estaban equivocados, tus maestros mentían, tus líderes religiosos te manipulaban. Es más fácil simplemente creer, obedecer, esperar, pero los que eligen pensar, los que eligen cuestionar, los que eligen seguir la razón sin importar a dónde los lleve, esos descubren una libertad que ninguna iglesia puede ofrecer. Porque la verdad, aunque incómoda, es liberadora, y la mentira, aunque reconfortante, es una prisión. La tercera parte de esta reflexión debe alcanzar el clímax filosófico, el momento donde todas las contradicciones convergen y la verdad se revela en su forma más cruda. Hemos examinado los hechos imposibles, hemos explorado el conflicto entre fe y razón. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo vivimos en un mundo donde los dogmas que sostuvieron civilizaciones enteras se han demostrado falsos? ¿Cómo encontramos significado cuando el significado que nos dieron era una ilusión? Spinoza no ofrece consuelo fácil. No dice que todo estará bien. No promete que la verdad te hará feliz. De hecho, advierte que la verdad puede ser devastadora, que muchos preferirán la ignorancia, que el camino del filósofo es solitario, doloroso y a menudo termina en ostracismo, pero también dice que no hay alternativa, que una vida vivida en la mentira es una vida desperdiciada, que la única dignidad humana verdadera reside en la capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad sin importar el costo. Los 7 hechos imposibles del nacimiento, vida y muerte de Jesús no son solo curiosidades históricas, son síntomas de una enfermedad más profunda, la enfermedad de la fe ciega. Cuando aceptas un hecho imposible, cuando renuncias a tu capacidad crítica, cuando dices que crees en algo sin evidencia o a pesar de la evidencia contraria, estás renunciando a tu humanidad. Porque lo que nos hace humanos no es la capacidad de creer, sino la capacidad de dudar. Los animales no dudan, aceptan el mundo tal como se les presenta. Los humanos preguntan, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Es esto verdad? Y esa pregunta es el origen de todo conocimiento, toda ciencia, todo progreso. La religión organizada siempre ha temido esa pregunta. Por eso, la Iglesia persiguió a Galileo cuando dijo que la Tierra gira alrededor del Sol. No porque las órbitas planetarias amenazaran la fe, sino porque aceptar que la Biblia estaba equivocada en algo habría la posibilidad de que estuviera equivocada en todo. Si el Génesis no es literal, ¿qué más no es literal? Si el sol no se detuvo para Josué, ¿qué otros milagros son metáforas? Si la creación no ocurrió en 6 días, ¿por qué creer en la resurrección? Una vez que empiezas a dudar, no hay punto de parada natural. La duda se expande como una grieta en una presa. Eventualmente, todo se derrumba, y eso es precisamente lo que Spinoza quería. Quería que la presa se derrumbara. Quería que toda la estructura de superstición, miedo y control se viniera abajo para que la humanidad pudiera finalmente ser libre. Libre para pensar, libre para vivir según la razón, libre para crear su propio significado sin depender de antiguos textos escritos por pastores nómadas que no sabían nada sobre el universo. Pero aquí surge una objeción. Si todo es relativo, si no hay verdades absolutas, si Dios no existe como ser personal, ¿qué nos impide caer en el caos moral? ¿Qué nos impide convertirnos en bestias sin ley? Esta es la objeción que los religiosos siempre hacen contra el ateísmo. Dostoyevsky lo dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Pero Spinoza rechazaba esta lógica. Decía que la moralidad no depende de Dios, sino de la razón. Entendemos que no debemos matar porque entendemos que queremos vivir. Y vivir en una sociedad donde el asesinato es común hace imposible la vida segura. Entendemos que no debemos robar porque entendemos que la propiedad permite la cooperación y el progreso. No necesitamos que un Dios nos diga esto.
Lo descubrimos mediante el pensamiento racional. Además, Spinoza argumentaba que la moralidad religiosa es inferior a la moralidad racional, porque la moralidad religiosa depende del miedo. No matas porque temes el infierno, no robas porque temes el castigo divino, pero eso no es moralidad, es cobardía. La verdadera moralidad surge cuando actúas bien porque entiendes que es lo correcto, no porque temes las consecuencias. Y esa comprensión viene de la razón, no de la revelación. ¿No es fascinante cómo las sociedades más seculares del mundo moderno son también las más pacíficas y prósperas? Escandinavia, con sus altos niveles de ateísmo, tiene las tasas de criminalidad más bajas, la mayor felicidad reportada, los mejores sistemas educativos. Mientras tanto, las sociedades más religiosas, en el Medio Oriente y partes de África y América Latina, están plagadas de violencia, corrupción, pobreza. ¿No sugiere esto que la religión no es necesaria para la moralidad? ¿Que de hecho puede ser un obstáculo? Spinoza lo habría predicho. Porque la religión organizada no promueve la moralidad verdadera, promueve la obediencia, y la obediencia puede ser dirigida hacia cualquier fin, bueno o malo. Los cruzados obedecían cuando masacraban musulmanes. Los inquisidores obedecían cuando quemaban herejes. Los terroristas islámicos obedecen cuando se hacen explotar. Todos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es precisamente el problema, cuando delegas tu juicio moral a un texto antiguo o a un líder religioso, renuncias a tu responsabilidad. Puedes cometer las atrocidades más horribles y sentirte justificado porque Dios lo ordenó. Spinoza rechazaba esa abdicación de responsabilidad. Decía que cada persona debe pensar por sí misma, juzgar por sí misma, actuar según su propia comprensión racional. Y si cometes un error, es tu error, no el error de Dios, ni del sacerdote, ni del profeta. Esa es la carga de la libertad, pero también es su belleza. Porque cuando actúas bien por tu propia elección, cuando ayudas a alguien porque decides que es lo correcto, no porque Dios te lo ordenó, esa acción tiene un valor moral que ninguna acción religiosa puede alcanzar. Los 7 hechos imposibles nos llevan a una conclusión inevitable. La historia de Jesús, tal como la cuenta el cristianismo, es en gran parte ficticia. Puede haber existido un rabino llamado Yeshua que predicó en Galilea y fue ejecutado por los romanos, pero el Jesús de los Evangelios, el hacedor de milagros, el Hijo de Dios, el resucitado de entre los muertos, es un mito. Una construcción teológica creada décadas después de los eventos que describe, moldeada por necesidades políticas y doctrinales, contradictoria en sus detalles, imposible en sus afirmaciones. ¿Y qué hacemos con esto? Simplemente descartamos 2000 años de cultura cristiana. Tiramos todas las iglesias, todas las pinturas, toda la música, toda la literatura. Por supuesto que no. Porque la mitología tiene valor, las historias tienen poder. Jesús como personaje literario es fascinante. Jesús como símbolo de sufrimiento redentor es conmovedor. Jesús como ejemplo de compasión y justicia es inspirador. Pero Jesús, como figura histórica que literalmente resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha de Dios esperando regresar en gloria para juzgar a vivos y muertos, eso es fantasía. Spinoza entendió que podemos apreciar los mitos sin creer en ellos literalmente. Podemos estudiar la Biblia como literatura sin tratarla como revelación divina. Podemos admirar a Jesús como personaje moral sin adorarlo como Dios. Esto libera la religión de las cadenas del dogma y la convierte en lo que siempre debió ser, una expresión de las aspiraciones humanas, no una imposición de verdades absolutas. Pero las instituciones religiosas no pueden aceptar esto, porque si Jesús es solo un mito, ¿por qué alguien daría dinero a la iglesia? ¿Por qué alguien obedecería al Papa?
¿Por qué alguien pasaría domingos en misa en lugar de hacer algo más productivo? La Iglesia necesita que Jesús sea real. Necesita que los milagros sean reales. Necesita que la resurrección sea real. Porque sin esas afirmaciones extraordinarias es solo otra organización humana reclamando autoridad que no tiene. Y aquí llegamos al corazón del problema. La religión organizada no busca la verdad, busca el poder, busca el control, busca la riqueza, y ha sido así desde Constantino, quien convirtió el cristianismo en religión del Estado no porque tuviera una experiencia mística, sino porque vio que podía usar la Iglesia para consolidar su imperio. Desde entonces, la Iglesia ha sido más una institución política que espiritual. Ha coronado reyes, iniciado guerras, acumulado fortunas, abusado de niños, ocultado crímenes, mentido a sus fieles. ¿Y todavía se supone que debemos respetarla? ¿Todavía se supone que debemos tratar sus afirmaciones como sagradas? Spinoza diría que no, que ninguna institución merece respeto automático, que todas deben ser juzgadas por sus acciones, no por sus palabras. Y cuando juzgas a la Iglesia Católica por sus acciones, cuando examinas su historia de violencia, opresión, corrupción y abuso, es difícil encontrar algo digno de veneración. Pero esto no es solo sobre el catolicismo. El protestantismo tiene sus propios crímenes. El Islam tiene los suyos. El judaísmo tiene los suyos. Todas las religiones organizadas, cuando adquieren poder, tienden hacia la opresión, porque el poder corrompe. Y el poder absoluto, del tipo que las religiones reclaman cuando dicen hablar por Dios, corrompe absolutamente. Spinoza proponía una religión sin poder, una espiritualidad individual basada en la comprensión de la naturaleza y el amor intelectual hacia la totalidad de la existencia. Sin sacerdotes, sin textos sagrados, sin rituales obligatorios, solo la razón, la contemplación, la búsqueda de la verdad. ¿Es esto posible? ¿Puede la humanidad vivir sin las estructuras de la religión organizada? La historia sugiere que es difícil. Los humanos parecen necesitar tribu, necesitar ritual, necesitar mito. Pero quizá esa necesidad pueda ser satisfecha de maneras que no requieran engaño. Podemos tener comunidad sin dogma. Podemos tener ritual sin superstición. Podemos tener ética sin teología. De hecho, ya lo estamos haciendo. Los humanistas seculares, los ateos organizados, las comunidades de librepensadores, todos están creando espacios donde las personas pueden encontrar significado y conexión sin recurrir a creencias sobrenaturales. No es fácil. Compite con 2000 años de tradición cristiana en Occidente, pero está sucediendo lentamente, gradualmente, inevitablemente. Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. Puedes retrasarla, suprimirla, combatirla, pero eventualmente emerge. Los 7 hechos imposibles del nacimiento, vida y muerte de Jesús han sido conocidos por académicos durante siglos, pero solo ahora, con el Internet, con el acceso masivo a la información, están llegando al público general. Y cada persona que los descubre, cada persona que se da cuenta de que le mintieron toda su vida, es una grieta más en la presa de la fe. ¿Qué pasará cuando la presa finalmente se rompa? Cuando la mayoría de la humanidad acepte que los dioses son inventos humanos, que los milagros son mitos, que la muerte es el final. Algunos temen que será el caos, otros esperan que será la liberación. Spinoza habría dicho que será ambas cosas: caos para quienes dependían de las mentiras, liberación para quienes tienen el coraje de vivir en la verdad. Y ese coraje es raro. La mayoría de las personas preferirán aferrarse a las viejas creencias incluso cuando saben que son falsas. Porque la alternativa, la idea de vivre part 2, ir en un universo sin propósito divino, sin vida después de la muerte, sin justicia cósmica, es demasiado aterradora. Es más fácil fingir que no viste las contradicciones, que no leíste los análisis históricos.
que no entendiste los argumentos filosóficos. Es más fácil seguir yendo a la iglesia, seguir rezando, seguir esperando que alguien más resuelva el misterio de la existencia por ti. Pero Spinoza no te permite esa evasión. Te obliga a mirar, te obliga a pensar, te obliga a elegir entre la comodidad de la ilusión y la dureza de la realidad. Y una vez que has hecho esa elección, una vez que has cruzado el umbral del pensamiento crítico, no puedes regresar. Puedes fingir que regresas, puedes actuar como si todavía creyeras, pero en tu interior sabrás que es teatro, que estás representando un papel en una obra cuyo guión ya no te convence. ¿Y qué viene después de esa ruptura? Spinoza ofrece una visión. Dice que cuando dejas de temer a Dios, cuando dejas de esperar recompensas celestiales o temer castigos infernales, cuando aceptas que esta vida es todo lo que tienes, entonces puedes finalmente empezar a vivir auténticamente. Puedes dejar de preocuparte por salvar tu alma inmortal y empezar a preocuparte por vivir una vida buena aquí y ahora. Puedes dejar de juzgarte según estándares impuestos por textos antiguos y empezar a juzgarte según tu propia comprensión racional de lo que significa ser humano. Esto no es nihilismo. El nihilismo dice que nada importa. Spinoza dice que todo importa, pero de manera diferente a como la religión te enseñó. Importa porque es finito, importa porque es real, importa porque es tuyo. Tu vida no le pertenece a Dios ni a la Iglesia ni a ninguna autoridad externa. Te pertenece a ti, y esa es la verdad más aterradora y liberadora que puedes descubrir. Los 7 hechos imposibles son solo el comienzo de un desmantelamiento más amplio. Porque si el nacimiento de Jesús está basado en errores y fabricaciones, si su linaje es inventado, si los milagros no tienen base histórica, si la crucifixión está llena de contradicciones y la resurrección es un mito inconsistente, entonces todo el edificio del cristianismo se construyó sobre arena, y la marea de la razón ha estado erosionando esa arena durante siglos. Copérnico quitó a la Tierra del centro del universo. Darwin quitó al hombre del pináculo de la creación. Freud quitó a Dios del origen de la moralidad. Y Spinoza, mucho antes que todos ellos, quitó a Dios del cielo y lo puso en la naturaleza, transformándolo de un ser personal en un concepto abstracto, de un juez vigilante en una ecuación matemática. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías todavía aceptan las reglas del juego. El hereje dice que Dios existe, pero la Iglesia lo interpreta mal. Spinoza dice que todo el juego es una ilusión, que no hay nada que interpretar porque no hay revelación divina que interpretar. Esa es una amenaza mucho mayor, porque puedes debatir con un hereje. No puedes debatir con alguien que rechaza tus premisas fundamentales. Imagina por un momento que los evangelios nunca hubieran sido escritos, que el cristianismo nunca hubiera existido. ¿Cómo sería el mundo? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Diferente? Es imposible saberlo. Pero es interesante que las eras más oscuras de la civilización occidental coinciden con el dominio total de la Iglesia. La Edad Media, cuando la Iglesia controlaba todo el conocimiento, fue una época de estancamiento intelectual. El Renacimiento comenzó cuando la gente empezó a leer textos griegos y romanos antiguos que la Iglesia había suprimido. La Ilustración comenzó cuando filósofos como Spinoza empezaron a cuestionar la autoridad religiosa. La ciencia moderna nació cuando Galileo, Newton y otros decidieron estudiar la naturaleza directamente en lugar de consultar a Aristóteles o la Biblia. Hay un patrón aquí. El progreso humano ocurre cuando nos liberamos de la religión dogmática. El retroceso ocurre cuando la religión recupera el control. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, todavía hay millones de personas que creen literalmente en el Génesis, que rechazan la evolución, que piensan que la Tierra tiene 6.000 años. ¿Por qué? ¿Por qué la superstición es tan resistente?
Spinoza diría que es porque la mayoría de las personas no quieren pensar, quieren que alguien más les diga qué creer, cómo vivir, qué esperar. Y la religión ofrece exactamente eso, pero el costo es enorme, el costo es la verdad, el costo es la libertad, el costo es el progreso, porque cuando una sociedad basa sus leyes en textos religiosos antiguos, cuando permite que el dogma teológico influya en la política, cuando trata las escrituras como más autoritativas que la evidencia empírica, se condena a sí misma al estancamiento. Mira a los países islámicos donde la Sharia es ley. Mira a los estados de Estados Unidos donde el creacionismo se enseña en las escuelas. Mira a cualquier lugar donde la religión tiene poder político y verás pobreza, ignorancia, opresión. Spinoza predijo esto. Dijo que cuando la religión y el Estado se mezclan, ambos se corrompen. La religión se vuelve política y pierde su autenticidad espiritual. El Estado se vuelve dogmático y pierde su capacidad de responder racionalmente a los problemas. La única solución es la separación completa. La religión debe ser un asunto privado. El Estado debe ser secular y ninguno debe tener autoridad sobre el otro. Pero incluso esto no es suficiente. Porque mientras la religión enseñe a los niños a aceptar afirmaciones sin evidencia, mientras enseñe que la fe es una virtud y la duda es un pecado, seguirá dañando la capacidad humana de pensar críticamente. Seguirá creando mentes que son vulnerables a la manipulación, no solo por líderes religiosos, sino por políticos, corporaciones, cualquiera que sepa cómo explotar la credulidad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdad. Significa que era una construcción frágil mantenida en pie solo por la fuerza de la tradición y el miedo. Y cuando esa fuerza se retira, cuando la gente finalmente se atreve a cuestionar, el dogma no puede defenderse, no tiene argumentos racionales. Solo tiene apelaciones a la autoridad, a la tradición, a la emoción. Y ninguna de esas cosas puede resistir el escrutinio lógico. Los 7 hechos imposibles son 7 pilares que sostenían el templo del cristianismo. Cuando examinas cada uno y descubres que es falso, el templo comienza a tambalearse. Y cuando todos caen, el templo colapsa. Lo que queda son las ruinas de una bella ilusión. Puedes caminar entre esas ruinas y admirar la arquitectura, la artesanía, la ambición de quienes la construyeron, pero ya no puedes vivir allí. Ya no puedes fingir que el techo no se derrumbó. Spinoza caminó entre esas ruinas, las estudió, las documentó y luego construyó algo nuevo en su lugar, no un templo, sino un jardín, un espacio abierto donde la razón podía crecer libremente, donde las preguntas podían hacerse sin miedo, donde la verdad podía buscarse sin restricciones dogmáticas. Ese jardín todavía existe. Se llama filosofía moderna, se llama ciencia, se llama pensamiento libre, y cualquiera puede entrar si tiene el coraje, pero requiere coraje. Porque entrar en ese jardín significa abandonar las certezas cómodas de la religión, significa aceptar que no sabes qué pasa después de la muerte, significa vivir con incertidumbre, con ambigüedad, con la posibilidad de que toda tu existencia es un accidente cósmico sin significado inherente. Eso aterra a la mayoría de las personas. Prefieren las mentiras reconfortantes. Prefieren creer que alguien está a cargo, que hay un plan, que todo sucede por una razón, pero Spinoza te dice que esa preferencia es cobardía, que la verdadera valentía es mirar al abismo y no parpadear, es aceptar que estás solo en un universo indiferente y aún así elegir vivir con dignidad, con compasión, con razón. Esa es la ética espinosista. No necesitas a Dios para ser bueno. Necesitas entender qué significa ser humano y actuar en consecuencia. ¿Y qué significa ser humano? Significa tener la capacidad de razonar.
significa poder elegir, significa poder crear significado incluso en un universo que no te ofrece ninguno. Los animales no pueden hacer esto, están atrapados en sus instintos. Los humanos pueden trascender sus instintos mediante el pensamiento. Y ese es nuestro don único, no el alma inmortal que la religión promete, sino la mente racional que podemos usar aquí y ahora. Cuando usas esa mente racional para examinar los 7 hechos imposibles, cuando ves las contradicciones, los errores, las fabricaciones, no estás destruyendo nada valioso. Estás limpiando los escombros para que algo mejor pueda crecer. Estás quitando las malas hierbas del dogma para que las flores de la verdad puedan florecer. Y sí, es doloroso. Arrancar creencias profundamente arraigadas siempre lo es, pero el dolor es temporal. La claridad que viene después es permanente. Spinoza murió joven, pero sus ideas viven. Murió pobre, pero enriqueció el pensamiento humano. Murió solo, pero habla a millones a través de los siglos. Porque la verdad es inmortal de una manera que ninguna alma religiosa podría ser. Las ideas verdaderas persisten, se transmiten, se expanden, se refinan y eventualmente, inevitablemente, triunfan sobre las falsas. Los 7 hechos imposibles del nacimiento, vida y muerte de Jesús son ahora conocidos por cualquiera que se moleste en investigar. Los académicos bíblicos los discuten abiertamente. Los historiadores los documentan. Los filósofos los analizan. Solo los creyentes comunes permanecen ignorantes y solo porque eligen estarlo. Porque la información está disponible. Solo necesitas querer verla. Pero quieres verla. Realmente quieres saber que te mintieron, que tus padres te mintieron, tus maestros te mintieron, tus sacerdotes te mintieron. Que dedicaste domingos, años, quizá toda tu vida a adorar una ficción. Es una píldora amarga. La mayoría la escupe. Prefiere la dulzura de la ilusión. Y Spinoza lo entendía. Por eso no esperaba que todos lo siguieran, solo esperaba que unos pocos tuvieran el coraje de pensar por sí mismos. ¿Eres uno de esos pocos? ¿O cerrarás este texto, volverás a tu vida, fingirás que no leíste lo que leíste? Es tu elección, siempre lo ha sido. La libertad que Spinoza defendía no es la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de pensar lo que quieras. Y nadie puede quitarte eso excepto tú mismo cuando decides dejar de pensar. La verdad sobre Jesús no puede ser enterrada para siempre, porque la verdad sobre cualquier cosa no puede ser enterrada para siempre. Puedes retrasarla, puedes combatirla. Pero la realidad siempre gana al final. La Tierra gira alrededor del Sol sin importar cuántos inquisidores digan lo contrario. Los humanos evolucionaron de ancestros simiescos sin importar cuántos creacionistas lo nieguen. Y Jesús, si existió, fue un hombre mortal cuya historia fue exagerada hasta convertirse en mitología, sin importar cuántos cristianos insistan en su divinidad. Esta es la lección final de Spinoza. La realidad es lo que es, independientemente de lo que creamos sobre ella. Nuestras creencias no cambian los hechos, solo cambian nuestra relación con los hechos. Podemos vivir en armonía con la realidad o en conflicto con ella. Podemos aceptar lo que es verdad o aferrarnos a lo que deseamos que sea verdad. Pero la realidad permanece inalterada por nuestras preferencias. Los 7 hechos imposibles te obligan a elegir. ¿Aceptas la realidad de que la historia de Jesús está llena de contradicciones y fabricaciones? ¿O insistes en creer a pesar de la evidencia? No hay opción correcta universalmente, solo hay la opción que puedes vivir consigo mismo. Spinoza eligió la verdad y pagó el precio. Fue excomulgado, marginado, olvidado durante generaciones. Pero su legado perdura porque eligió correctamente, eligió la dignidad del pensamiento honesto sobre la comodidad de la fe fingida. ¿Qué elegirás tú? Porque este no es solo un ejercicio intelectual, es una pregunta existencial. ¿Cómo quieres vivir? ¿En la verdad o en la ilusión? ¿Libre
o encadenado, pensando o creyendo. La respuesta determinará no solo lo que sabes, sino quién eres. Y quizá esa sea la verdad más profunda de todas, que no somos lo que creemos, sino cómo pensamos. Que la identidad humana reside en la capacidad de cuestionar, no en la capacidad de aceptar. Que el alma, si tal cosa existe, no es una sustancia inmaterial que sobrevive la muerte, sino la actividad del pensamiento que hace que la vida valga la pena vivir. Spinoza vivió esa verdad, murió por ella, y ahora te la ofrece, no como un dogma, sino como una posibilidad. La posibilidad de que puedes vivir sin dioses, sin milagros, sin vida después de la muerte, y aún así vivir plenamente, vivir éticamente, vivir con significado. Todo lo que requiere es que empieces a pensar. Los 7 hechos imposibles son tu invitación, tu llamado a despertar. Tu oportunidad de elegir el pensamiento sobre la creencia, la razón sobre la fe, la verdad sobre la tradición. No todos aceptarán esa invitación. De hecho, la mayoría la rechazará. Pero para los pocos que la acepten, para los que tengan el coraje de mirar honestamente los hechos y aceptar sus implicaciones, espera una libertad que ninguna religión puede ofrecer, porque la verdad, aunque dura, aunque dolorosa, aunque aterradora, es también liberadora. Te libera de la necesidad de fingir, te libera del miedo al juicio divino, te libera de la tiranía de los textos antiguos y las autoridades religiosas. Te libera para ser plenamente humano, para pensar plenamente, para vivir plenamente. Y esa libertad, esa verdad, esa vida examinada y vivida conscientemente, es el verdadero regalo que Spinoza nos dejó. No un sistema filosófico cerrado, sino una invitación abierta a pensar, a cuestionar, a descubrir, a vivir auténticamente. Los 7 hechos imposibles son solo el comienzo. El resto del viaje es tuyo.